Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, si ven en sus Biblias, arriba de esta hoja dice el Apocalipsis de San Juan. Ahora, acuérdense que toda la Biblia es inspirada por Dios, pero ese no es inspirado el título, porque no es el Apocalipsis de San Juan, es el Apocalipsis de Jesucristo. ¿Y por qué? La palabra Apocalipsis es una palabra en griego, pero en español quiere decir revelación. Cuando revelas un rollo de película, ya puedes ver claramente las fotos, ¿verdad? Así, este libro fue escrito para ver claramente a Jesucristo. Por eso nos emocionamos a estudiar ese libro, porque es la revelación de Jesucristo. Ahora, esta palabra utilizaron en Grecia para destapar un monumento. Por ejemplo, cuando hacen el monumento de Benito Juárez, aparece en todas las ciudades, hay monumentos a Benito Juárez. Tenemos aquí en Reforma una estatua de Benito Juárez. Y el momento de la inauguración, pues quitaron una manta que estaba encima y todos podían ver claramente a la estatua. Y eso es lo que estamos viendo aquí de Jesucristo. Para mucha gente hay misterio. Otras gente dicen que el libro de Apocalipsis ha sido sellado. Pero no es cierto. Al contrario, ha sido destapado. Para que veamos claramente, ¿a quién? ¿A Juan? No, a Jesucristo. Juan es el autor. Juan a este tiempo era aproximadamente el año 96, 30 y tantos años después de la crucifixión y resurrección del Señor. Ahora, todos los discípulos murieron como mártires. En otras palabras, murieron por su fe en Jesucristo. Porque Cristo dijo del mismo bautismo que Él iba a pasar, iban a pasar ellos, el bautismo en sangre o la muerte en manos de los no cristianos. Sin embargo, cuando intentaron matarle a Juan, lo metieron en una olla hirviendo de aceite. Y cuando lo metieron ahí, el aceite hirviendo, mucha gente quedaron, gritaban con el dolor y murieron rapidísimo por el infarto, por el dolor, por la sangre que empezaba también a hervir y por todas las complicaciones de estar en una olla grande de aceite hirviendo. Pero cuando le bajaron con los mecates al apóstol Juan dentro del aceite hirviendo, en lugar de gritar que le quemaban los pies, que se quemaba del aceite, él estaba alabando a Dios, glorificando a Cristo. Y no le pasó absolutamente nada. No le pasó ni siquiera quemaduras. Muy parecido a Daniel cuando, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron lanzados al foso. Bueno, ellos pasaron por el fuego y Daniel le pasó el foso de leones. Los dos fueron librados. Así Daniel de los leones y así los tres jóvenes judíos fueron guardados del fuego. Ni siquiera en su ropa olía quemado. Así pasó con Juan. Ahora, como la ley romana no permite una persona ser acusado por el mismo crimen dos veces o castigado por el mismo crimen dos veces, tuvieron que dejar de castigarle a Juan en el hecho de que no podían volver a intentar matarle, sino que lo enviaron a islas, como las Islas María, aquí en el Golfo de California.
ahí por Sinaloa. Y ahí en las Islas María están los presos que están por vida, que están ya pasando el resto de su vida en esas islas. Y ellos viven y no hay cárceles porque ahí están en las islas y no han escapado, que yo he sabido, porque ahí están. Y así Juan estaba allí. Y vamos a ver que él va a hablar de cómo es Jesucristo hoy, más adelante. Vamos a ver realmente, porque hay gente que, ¿cómo es Jesús? ¿Es güero? ¿O morenito? ¿O cómo es? Y vamos a ver en capítulo 1 cómo es Jesucristo. Pero primeramente aquí dice la revelación de Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, Dios quiere que tú sepas lo que está pasando hoy día en el mundo. Los terremotos y como toda la situación en Israel. Cómo los palestinos y los judíos están hablando de un pacto de paz después de tantos años de pleito. Y están hablando de tener dos estados juntos, el estado palestino y el estado de Israel. Y están ya incluso con todos los materiales para reconstruir el templo y están nomás esperando que se firme este pacto de paz. Y nosotros sabemos que el anticristo va a estar involucrado en ese tratado de paz y que pronto está por manifestarse. Pero no estamos nosotros buscando la manifestación del anticristo. Estamos buscando la venida de Jesucristo. Aquí dice que envió por medio de su ángel a su siervo Juan el mensaje. Ahora, vamos a ver más adelante en capítulo 2 y 3 mensajes escritos a los ángeles de las diferentes iglesias. Entonces, la palabra ángel es mensajero. Y aquí está hablando de un ángel que se presentó a Juan. Y vemos más adelante, al final del libro, cuando Juan se postra delante de ese ángel. Pero el ángel le dice, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Como Cristo dijo, cuando vino tentado por Satanás, dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muy importante este punto, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay únicamente un nombre dado a los hombres por lo cual podemos ser salvos. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Hay un Dios y un solo mediador entre Dios y hombre, Jesucristo hombre. Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla que está en el cielo y en la tierra, y que todo el mundo proclame que Jesucristo es el Señor. Entonces, aquí está la manifestación o la revelación de Jesucristo. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esa profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, ustedes tienen más bendición de los que se quedaron en casa. Te voy a decir por qué. El venir a escuchar la palabra, una cosa es leerla, dice, bienaventurado al que lee, una bendición a aquel que lee la Biblia. Pero también hay otra bendición a los que oyen las palabras de esta profecía.
Entonces, si estás leyendo y también oyendo ese estudio bíblico, tienes doble bendición. Pero hay más. Hay un triple bendición. La bendición de obedecer o guardar las cosas en ella escritas. Entonces hay gente que se conforman con leer la Biblia. Y hay gente que se conforman de leer la Biblia y escuchar la palabra. Pero hay otras gentes que quieren lo mejor. Yo quiero lo mejor para mis hijos. Eso sí. Y Dios quiere lo mejor para sus hijos. Pero ¿cómo se consigue? El triple bendición de leer, oír y guardar los mandamientos. Porque el tiempo está cerca. Ahora, hay gente que dicen, bueno, si el tiempo estaba cerca, en los días de Cristo, quiere decir que va a tardar mucho que venga. Lo que sucede, y si quieres ir conmigo a Juan capítulo 21, vamos a ver las palabras de Cristo dirigidas hacia el mismo apóstol Juan, y vamos a ver el por qué mucha gente creían que iba a venir antes de la muerte de Juan. Entonces Pedro en Juan 21 dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, cuando vio a Juan, Señor, ¿y qué de este? Hablando del apóstol Juan. Juan 21:22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces mucha gente creía que Juan no iba a morir hasta que viniera Cristo. Pero si sigue leyéndole, dice versículo 23, ese dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces dice 24, este es el discípulo que da testimonio de esas cosas. Y escribió esas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces había mucha gente que creían que Juan ya tenía pues unos 80 y tantos años. Si no, no tenía 90 años. No sabemos qué edad tenía, pero probablemente por ahí por 85 o 90 años. Y dicen, pues ya está grande, está a punto de morir, tiene que ser que Cristo regrese, pero no es lo que dijo Cristo. Aquí en versículo 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, aquí dice que hay 7 iglesias que están en Asia. Y en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis vamos a ver los 7 mensajes que Dios da para 7 congregaciones que estaban en Asia. Pero también esos mensajes tienen que ver con la historia misma de la iglesia. En las diferentes épocas en la historia. Y habla exactamente a ellos, a cómo vivían, cómo llevaban el cristianismo. Pero también es para las congregaciones de hoy, porque hay unas congregaciones fallan en una área, otras en otra área. Entonces Dios tiene mensaje para cada congregación hoy día también. La palabra iglesia quiere decir llamado fuera. Por eso decimos congregación. Porque hay gente que dice hay una sola iglesia. Y sí es cierto, hay una sola iglesia, pero es una iglesia invisible. Y nosotros no sabemos quién es realmente parte de esa iglesia, porque nosotros no podemos ver el corazón. No hay un conocimiento seguro. Cristo dijo, por sus frutos conocerán si son mis discípulos. Pero no sabemos con certeza realmente cómo está el corazón del hombre. Puedes ver que trae una calcomanía cristiana en el automóvil y puede ver que tengo una Biblia grandota, pero no significa que ha nacido de nuevo.
Porque el que ha nacido nuevo tiene amor en su corazón y ama a la gente. Es el fruto que podemos ver. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, aquí algo muy interesante. Cuando habla de los 7 espíritus que están delante de su trono. Isaías capítulo 11, si quieres ir conmigo, Isaías, el profeta habla de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y si tienes una pluma y quieres subrayar los 11 espíritus, todos hablando del Espíritu Santo, pero son características del mismo Espíritu Santo. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él Espíritu de Jehová. Es el primer espíritu, Espíritu de Jehová. Segundo, Espíritu de sabiduría. El tercero, el Espíritu de inteligencia. El cuarto, Espíritu de consejo. Quinto, el Espíritu de poder. Sexto, Espíritu de conocimiento. Y séptimo, el Espíritu del temor de Jehová. Entonces, de la presencia del Señor viene todo eso. Viene sabiduría, viene conocimiento, viene poder. Por lo cual es importante saber que efectivamente esos 7 espíritus están delante de su trono. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Ahora, la palabra primogénito no significa que el primero que resucitó, porque Lázaro se levantó de los muertos. Había gente del Antiguo Testamento que se levantaron los muertos, pero la palabra primogénito quiere decir excelso o más importante entre los que resucitaron. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, a que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En Hechos 20 vemos algo de la iglesia y cómo es la iglesia hoy día. En Hechos capítulo 20, cuando Pablo está escribiendo y hablando a los de Éfeso, dice en Hechos 20, versículo 28, dice Pablo, Hechos 20, 28, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos o pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Muy importante ese punto. ¿De quién pertenece la iglesia? De Jesucristo. Él la compró. ¿Con qué? ¿Con plata? ¿Con oro? No fuimos comprados ni por oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Es muy importante que sepamos de quién es el dueño, quién es el que maneja, quién es la cabeza de la iglesia. Jesucristo. Dice en Colosenses, vamos a ir en capítulo 1. Pues es muy importante, hay gente que a veces creen que hay personas que están enfrente de la iglesia. Dice en Colosenses 1, 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Importante saber que Cristo compró la iglesia y Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice versículo 6. Ahora, subraya eso. Es algo increíble aquí. Dice, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora,
¿Sabías tú que eres un rey? Eres un sacerdote y un rey. Ahora, hay quienes dicen que hay categorías de gentes, que unos son sacerdotes y otros es gente normal, cristianos normales. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todos nosotros somos sacerdotes. Ahora, yo no siento sacerdote, pero la Biblia lo dice y tenemos que creer lo que dice la Biblia. Pero no solo eso. La Biblia dice que tú eres un rey. Imagínense. Un rey que viene de España o Inglaterra. ¿Cómo les tratan? Bien, ¿verdad? Les dan todo. Y así Dios nos trata súper bien. Y Él nos da todo. Lo malo es que el mundo no nos reconoce como reyes. Pero Dios sí. Es importante ese punto, porque a veces decimos, ay Señor, ¿por qué no me amas? ¿Por qué estoy pasando esas pruebas? Estaba platicando con José de su testimonio cuando fracturó el cuello en varios pedazos. Y cómo estaba ahí en el hospital y que le dieron de alta. Toma una pastilla por el dolor del cuello y viendo los radio X y todo y las manchas de sangre no se dieron cuenta que traía la columna fracturado y lo mandaron a la casa y esa a la casa 7 días con el dolor tremendo sin poder mover las manos pero él me compartió de cómo el poder de Dios ha entrado en su vida. Y ahora él está sirviendo al Señor, él está gozándose en Dios, Dios le está usando. Y a veces no comprendemos el por qué pasamos las cosas. Y podemos decir, yo no me siento un rey ni me siento un príncipe. Me siento como que están ahí en las escenas de las películas, ¿no? Aquel que viene delante del rey, no sé cómo se llaman, son unos tontitos que llegan ahí. ¿Vale? Bufón. A veces decimos bufones. Y que la gente se está riendo de nosotros. No con nosotros, sino está riendo de nosotros. Y sentimos desechado, rechazado a nuestros familiares. A veces, uy, ¿qué te pasó? Pues te pusiste todo, pues, santito, pues no más te faltan, andar de puntitos o algo, pues, ¿qué te pasó? Ellos no nos reconocen como reyes, pero Dios sí. Dios nos considera como un rey en este mundo. Y Él quiere darnos todo lo que necesitamos porque Él es el Rey de Reyes. Es nuestro Rey, por eso es el Rey de Reyes. Entonces, cuando te sientes un poco mal y estás pasando una prueba, acuérdate que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. La segunda venida de Jesucristo viene en 2 etapas. Primeramente, como dice en Juan 14, lo voy a leer. Cuando estaban tristes los discípulos, Cristo les comenta de su segunda venida. En Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepare lugar, vendré otra vez
y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces Cristo va a llegar a las nubes a recogernos, a llevarnos a donde Él está, la presencia de Dios. Vamos a pasar las bodas del Cordero y después Él regresa con nosotros a ese planeta. Así como vemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, hablando también de su segunda venida. Dice en 1 Tesalonicenses 4, 16, dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Fíjense ahí, en el aire. Y estaremos siempre con el Señor. Entonces, viene Cristo en las nubes y va a haber arrebatamiento o nos va a llevar a su presencia. Pero después de 7 años del arrebatamiento, Cristo viene por segunda vez a pisar la tierra. Como dice el profeta, cuando Él pise el monte de los olivos va a haber un terremoto, se va a abrir. Y el terremoto pasará por la ciudad de Jerusalén y Él entrará en la ciudad de Jerusalén. Pero eso es cuando viene por segunda vez a la tierra, cuando todo ojo lo verá. ¿Estás esperando ver tú al Señor Jesucristo? ¿Buenas noticias? No, la verdad no son. Son buenísimas noticias. Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo. Y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos. Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, me aburrí de